tal, chicos? Muy buenos días, es un gusto estar nuevamente frente a ustedes. Para aquellos que no me recuerdan, mi nombre es Luis Luna Velázquez, profesor de Historia. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tercer tema del presente año. Ya anteriormente estuvimos avanzando con respecto a la historia universal, avanzamos el origen del hombre y luego la prehistoria. La semana pasada recuerda que hicimos la prehistoria y repasando un poco acerca de ello mencionamos que la prehistoria es la primera etapa del tiempo de vida del hombre que abarca millones de años, desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura más antigua creada, la cuneiforme de los sumerios. Esta prehistoria a su vez se dividía en una edad de piedra y en una edad de los metales, y a su vez cada una de estas edades se subdividía en periodos, llámese Paleolítico, tiempo en el cual el hombre era nómada, cazador, pescador, recolector, vivía en unas cuevas, se vestía con pieles de animales, se agrupaba en bandas. Estábamos durante el tiempo del Pleistoceno. Luego se vuelve seminómade cuando descubre la horticultura y empieza la domesticación de animales. Recuerda el perro, el primero que todos. Llega a su fin el Pleistoceno, desarrolla el microlitismo y da un gran paso cuando domina la agricultura, al estar ingresando ya al neolítico, un tiempo de sedentarismo, un tiempo en el cual el hombre no solo domina la agricultura, sino también la ganadería, en la cual practica ya la textilería, la alfarería, y la vida del hombre cambia completamente. Por eso que Gordon Chall le dio el nombre de revolución neolítica a aquel periodo en el cual el hombre dominó la agricultura y con eso cambió completamente nuestra forma de ser. ¿No es así? Eso es lo que hemos visto la semana pasada, la prehistoria. Ahora tenemos que ingresar a la primera edad de la historia, que es la edad antigua, y empezar a desarrollar los primeros pueblos, o también le podemos llamar primeras culturas o primeras civilizaciones. La más antigua de todas se encuentra en el norte del África, Egipto, y también en el oriente, en el Asia, también llamada los sumerios, de una región llamada Mesopotamia. Empecemos con una de ellas. Empecemos con Egipto. Ahora, para poder estudiar Egipto, primero que nada tenemos que ubicarlo geográficamente. Así que este tema tenemos que desarrollarlo a través de un mapa geográfico. Me sigues por acá, mira. Atiende por acá. Escucha. Mira acá, mira acá, mira acá. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Mira acá. En el continente de Europa existe una península que recibe el nombre de la península itálica. Actualmente el país de Italia. Tiempo atrás no existía, pues no. Pero entonces geográficamente se llama la península itálica. De la península itálica nosotros continuamos, ojo, estamos en el continente de Europa. ¿Sí? La península itálica. Por aquí más o menos está otra península conocida con el nombre de la península de los Balcanes, y es ahí donde está el país de Grecia en la actualidad. Continuamos por Europa y por aquí nos encontramos con un paso hacia un mar que es conocido como el Mar Negro. Por aquí, mira, el Mar Negro se cierra y luego ya estamos en otro continente. Ya no estamos en Europa, Europa es hacia allá, hacia el norte. Esto de aquí es otro continente llamado el Asia. Continuamos por el Asia, así más o menos, esto se llama el Asia Menor. Descendemos y de ahí pasamos hacia el continente de África. ¿Ok? El continente de África. Quiere decir que hacia el norte, hacia allá, para allá está el continente de Europa. Para allá el continente de Asia. Y hacia el sur, según la ubicación de nuestra pizarra, sería hacia abajo, ¿no? Hacia el sur se encuentra el continente de África. África, Asia, Europa. En el medio, un gigantesco mar que al estar rodeado de tierra se le llama mar Mediterráneo. ¿Te das cuenta la palabra o no? Mediterráneo. ¿Por qué la palabra? Medio, ¿sí o no? Terráneo, tierra. Entonces, un mar en medio de la tierra. Dentro de este mar Mediterráneo hay mares de menor tamaño. Por ejemplo, esta parte del Mediterráneo que está entre Grecia y la actual Turquía, esto de aquí, se le conoce con el nombre de el mar Egeo. Mira, la E nada más, ¿ya? M-E, mar Egeo. Esta parte de Grecia actual, que se dirige hacia la actual Italia, se le conoce con el nombre de MJ, es decir, Mar Jónico. Y adentrándose hacia Europa Central, por aquí se ubica el Mar Adriático, MA. Y si queremos seguir buscando más mares, del otro lado de la actual Italia, para este lado está el MT, es decir, el Mar Tirreno. Mar Tirreno, Mar Adriático, Mar Jónico, Mar Egeo. Estos mares menores están dentro del gigantesco mar Mediterráneo. Ahora, este Mediterráneo, mira, por acá se conecta con este otro mar que se llama el Mar Negro. Ojo, este es otro mar, no vayas a pensar que este mar también está
dentro del Mediterráneo. No, es otro mar, pero que se conecta con el Mediterráneo. ¿Listo? Ya tienes los principales mares. Inclusive podemos mencionar algunas islas importantes. Por ejemplo, aquí hay una isla muy famosa en la cual se va a iniciar la historia de la civilización griega. Grecia, un tema que vamos a hacer todavía de acá a muchas clases por delante. ¿Qué se encuentra ahí? Se encuentra una pequeña isla llamada Creta, los cretenses. Ahí hablaremos sobre la leyenda del Minotauro. Vamos a ponerle su nombre, para que no se sienta discriminada. La isla de Creta. ¿Listo? Otra isla famosa, aquí en Italia, la isla de Sicilia. ¿Sí? Ocupado por griegos y luego por los romanos. Ya lo estudiaremos más adelante, a la isla de Sicilia. Aquí en el mar Egeo existe una gran cantidad de islas, sí, una barbaridad de islas. Tanto así que por acá existe un conjunto de islas que vistas desde el aire, vistas desde el cielo, aparentan una especie de anillo o círculo visto desde el cielo, esas islas. Por eso es que esas islas se le conoce con el nombre de las Cícladas, palabra que significa aro, anillo. Y sucede que según la mitología, según la creencia de los griegos antiguos, es que en esas islas existían unas enormes criaturas con un solo ojo. Correcto, Cícladas, ahí viven los cíclopes. Muy bien. Pero eso es parte de Grecia. Ahorita no tenemos que ver Grecia, tenemos que retroceder más todavía, más. Ahora, sigamos. Por aquí hay una isla bien famosa en el mar Jónico, que es la isla de Ítaca, ¿no? Ítaca es bien famosa porque nos cuenta una historia de la mitología griega acerca de un tal Odiseo que, tratando de regresar a su casa después de la guerra de Troya, sale desde aquí intentando llegar allá con su familia, ¿no? Esta historia es muy famosa, la llamada Odisea, así como la Ilíada. Ahora, otra isla bien famosa que tenemos es aquí, Chipre. Una ciudad muy importante para el comercio, que sirve como puente para el comercio entre Europa y el Asia. Aquí está Chipre. Bueno, sigamos, mira. El concerniente al continente de Asia y el continente del África, existe un mar que los separa. Mira, un mar que viene de esta manera. Mira por acá viene un mar así, más o menos, así. Y por aquí más o menos baja una península. Y de ahí continúa así, mira, así continúa por allá. Todo esto es el mar, ojo, todo esto es el mar. Esta parte que está aquí recibe el nombre de la península del Sinaí. Sinaí. Se te debe hacer conocido el nombre Sinaí. La antigua historia hebrea nos habla acerca de que un gran patriarca llamado Moisés recibió los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos del Dios Padre de Jehová. ¿En dónde lo recibió? En el monte Sinaí, ¿no? Ahí se encuentra, en esta península se encuentra el monte del mismo nombre, pues Sinaí. ¿Listo? Entonces, este mar que está acá es bien famoso, tanto así que inclusive la Biblia nos habla acerca de este mar, porque la Biblia nos dice que Moisés el hebreo, abrió sus aguas para poder salir de la esclavitud que llevaba en Egipto su pueblo y regresarlos hacia su tierra prometida. ¿Cómo se llama este mar? Vamos, debes conocerlo, ¿eh? No me digas que no te han enseñado, ¿eh? No me digas que no has tenido infancia. ¿Cómo se llama este mar? Muy bien, el mar Rojo. ¿Sí? Y está el mar Rojo. Por lo tanto, hijo, si tú estás del mar Rojo para allá, estás en el continente de Asia. Si estás del mar Rojo para acá, estás en el continente de África. ¿Ok? Lo que nos interesa es este de acá, el África, aquí. Porque aquí es donde se va a desarrollar el tema de hoy. Una de las primeras civilizaciones de la antigüedad. Sucede que hacia la parte sur, hacia abajo, ¿no decía? Hacia abajo, existe unos lagos llamados los lagos Alberto y Victoria. Y de esos lagos, Alberto y Victoria, desciende uno de los ríos más extensos del mundo, que si no fuera por nuestro Amazonas, este sería el río más extenso del mundo, pero no lo es. Nuestro Amazonas lo cachetea. Es más extenso el nuestro. ¿Cómo se llama este río? Que es uno de los más extensos del mundo. Mira, lo voy a poner por acá. El río viene más o menos así, en forma serpenteada, desciende así, va de sur a norte, y viene así y bota sus aguas en el mar Mediterráneo. Ese mar, ¿cómo se llama? Bueno, este mar se llama Mediterráneo. ¿Cómo se llama este río? ¿Te acuerdas? Dímelo. Se llama el río
Nilo, ¿no es así? Correcto, el río Nilo se encuentra por ahí. Ahora, resulta, hay una curiosidad de este río Nilo. Resulta que el río Nilo cuando bota sus aguas, mira acá, cuando bota sus aguas en el mar Mediterráneo, no lo bota de esa manera, no lo bota así, ¡fum!, de frente, sino lo bota en forma de ramas, en forma de ramal. Esto es un ramal, mira, son ramales. Bota sus aguas así, mira, en forma de ramas. En forma de ramas. En tu curso de geografía te van a enseñar que este tipo de desembocadura, se le llama desembocadura la parte en la cual el río termina y bota sus aguas en un mar, ¿no? Ahí desemboca, ahí bota sus aguas. Pues resulta que este tipo de desembocadura del río Nilo tiene una forma especial y a eso se le llama un delta, ¿ok? Un delta. Desembocadura en forma de delta. Pues resulta, dijo que a orillas de este río Nilo es que en la antigüedad, hace más de 2000 años atrás y durante miles de años, existió una gran civilización, una gran cultura que dio grandes aportes a la humanidad, como por ejemplo desarrolló la geometría y dieron el calendario solar. Tuvieron tipos de escritura magníficas en base a dibujos, la jeroglífica, e hicieron monumentales construcciones hechas de piedra, palacios, templos, tumbas. ¿Cómo se llama esta civilización que se desarrolló a orillas de este río? ¿Te escucho? ¿Se llama? ¿Cómo? La cultura egipcia. Muy bien. Aquí se encuentra Egipto. ¿Ok? Egipto. Egipto. Lo voy a poner. Mira, pongo el nombre aquí de referencia, nada más, ¿ah? Capaz ya alguien me vaya a creer que, profesor, ahí nomás se desarrolló en ese puntito. No, pues no sea salvaje. No, Egipto se desarrolló aquí, mira, en los bordes de gran parte del río Nilo, ¿ok? Toda esta parte. Ahora, resulta que el padre de la historia, un griego llamado Herodoto, en una oportunidad inmortalizó una frase que decía: Egipto es un don del Nilo. Egipto es un don. Es un regalo del Nilo. ¿Por qué el padre de la historia, Herodoto, el griego Herodoto, por qué decía esto? Por la sencilla y llana razón de que el río Nilo cada cierto tiempo se desborda. Se desborda. ¿Entiendes o no? Se desborda. Quiere decir que cada cierto tiempo el río Nilo bota sus aguas. Bota sus aguas. Huaico ya. Con eso me entendiste, ¿no? Hay huaico. Se viene huaico. Algo así. El río Nilo se desborda, bota sus aguas hacia los costados y con el paso de los días, claro, todo vuelve a la normalidad, el río regresa a su cauce, no pasó casi nada, pero el punto está aquí que durante ese desborde, el río Nilo deja, Uy, no nos ayuda, ¿no? Deja, mira. ¿Saben lo que es el río Nilo? El río Nilo deja aquí, mira, aquí deja... En la tierra deja una sustancia color verde oscura. El barro, pues. El barro que ha quedado producto del huaico, ¿sí o no? Y sucede que esa sustancia verde oscura que deja su camino no es cualquier cosa, no es un simple barro. Esa sustancia que está ahí se le conoce con el nombre de... Lo voy a poner acá, mira. Se le conoce con el nombre de el limo. ¿Ok? Se le conoce con el nombre de el limo. Por aquí le pongo, mira, el limo. ¿Y qué cosa es el limo? El limo resulta que es un fertilizante. El limo es una sustancia que hace que las tierras se conviertan en fértiles y de esa manera la producción agrícola aumente en gran medida. Pues resulta, hijo, entérate, y para tu examen, fija, mira, te voy a preguntar esto y te voy a poner ahí en paréntesis, responda usted por medio punto. Con esta te ganas medio punto, mira, por medio punto, conteste usted. ¿Quiere preguntar? Responda usted, ¿así? En la antigüedad, ¿cuál fue el pueblo o la civilización que va a poseer las tierras más fértiles? Pues resulta que Egipto. ¿Y por qué Egipto poseía las tierras más fértiles de la antigüedad? Porque resulta que el limo convierte a sus tierras en las más fértiles. Y el limo no hubiese existido si no fuera por el río Nilo. De ahí que Herodoto inmortalizara la frase: Egipto es un don del Nilo.
¿Entendiste, sí o no? Y mira, y de ahí sacas también la etimología de Egipto, porque la palabra Egipto significa tierra negra. ¿Y por qué por qué Egipto significa tierra negra? Ah, pues porque los africanos son negritos. No pienses en el negro, no pienses en él. Estamos hablando de que Egipto recibe ese nombre debido a que las tierras que posee son medio oscuras. Y esa oscuridad de las tierras se debe pues al limo que queda impregnado en la tierra. ¿Se entendió, sí o no? ¿Ok? Pues bien, algo más. Resulta que este pueblo que se va a desarrollar aquí, lo vamos a poder dividir en dos zonas. Mira por acá, mira por aquí. Desde el delta hasta la parte central, hasta aquí, ¿sí? Así lo pongo acá, mira. Y desde la parte central hacia abajo. Así, lo divide en dos partes. Y cada una de estas dos partes o regiones van a recibir el nombre de el delta y el valle. ¿Me entiendes o no? Una de ellas se llama la región del delta y la otra se llama la región del valle. Tú deberías darte cuenta cuál se llama de qué manera. Entonces, esta parte que está aquí, esta parte de aquí, obvio que no se va a llamar el valle, ¿sí o no? Si esta desembocadura es en forma de delta, entonces esta región de acá se llamará de esa manera, ¿sí o no? Esta parte de aquí recibe el nombre de la región, le pongo por acá, la región del delta. ¿Ok? ¿Quedó claro? La región del delta. Y la otra parte se le llama la región del valle. ¿Ok? La región del delta y la región del valle. Así se llama cada una de las dos. Inclusive a una de ellas la vamos a conocer como el Alto Egipto y a la otra le vamos a llamar el Bajo Egipto. Creo que te das cuenta a cuál de las dos le vas a llamar el Bajo Egipto, ¿sí o no? Te escucho. A ver, profesor, a ver. ¿A cuál de las dos le llamas el Bajo Egipto, hijo? Dime. No creo que digas que esto es el Bajo Egipto, ¿no? Profesor, esto está en la parte más baja de la pizarra. Se llamará Bajo Egipto. No, ¿sí o no? No seas malo. Se supone que el río Nilo nace acá y viaja y bota sus aguas en el Mediterráneo. Entonces se supone que esta parte de aquí es la parte más alta para que el río pueda ir bajando, ¿sí o no? Hasta aquí. Conclusión, esto es Alto Egipto, o también conocido como la región del Valle, y esto de aquí es conocido como Bajo Egipto, o la región del Delta, como le quieras llamar, ¿ok? Ahora, resulta que Egipto cuando surge, va a iniciarse a partir de pequeños pueblitos primitivos que se van a ir formando alrededor del río Nilo. Estos diferentes pueblitos o provincias que se les va a llamar más adelante, que están surgiendo a orillas del río Nilo, se les conoce con el nombre de nomos o provincias, ¿ok? Nomos o provincias. Y sucede que el gobernante de cada nomo era un personaje llamado el nomarca, ¿sí? Nomarca, o si quieres llamarle nomarca, ¿ok? El nomarca es el jefe de cada nomo egipcia. Ahora falta que alguien me diga, ¿qué, profesor? ¿Que el que mandaba en Egipto no era el faraón? Claro, tienes razón, pero el faraón es el que gobierna cuando exista un Egipto unificado. Aquí recién está apareciendo Egipto. Por lo tanto, cuando nace Egipto, Egipto aparece a partir de un conjunto de diferentes pueblitos o nomos, y cada nomo era gobernado por un nomarca. En algún momento de esta historia primitiva va a surgir algún nomarca poderoso que va a unificar a todas las nomos. Y cuando llegue ese día, ahí nace recién un estado unificado, Egipto. Y a la máxima autoridad se le va a llamar... Correcto, pues faraón. Pensando, ¿no? Ahí recién. Ahorita en sus inicios todavía no, manan. Todavía no. ¿Sí? Entonces, hemos dicho, a cada uno de los pueblos egipcios se les llama nomos y a su gobernante se le llama nomar o nomarca. ¿Ok? Ahora, resulta que algo que sobresalió bastante los egipcios, y esto fue pregunta de examen de admisión en 2 oportunidades, a San Marcos se le ocurre preguntar lo mismo, pero de diferente manera.
¿ya? De diferente manera. En pocas palabras, lo que se preguntó en una oportunidad fue ¿cuál es el principal aporte o legado dejado por la civilización del río Nilo a la humanidad? Chanfle, a ver, profesor, déjeme digerirlo. ¿Cuál es el principal aporte dejado por la civilización del Nilo? Ah, profesor, no sé, pues usted me ha enseñado Egipto, no Nilo. Oye, se supone que es lo mismo, ¿no? Cuando decimos la civilización del Nilo, nos estamos refiriendo a la civilización egipcia, pues porque el Nilo es el río que baña Egipto, ¿no? Ok, pues entonces, ¿cuál fue el principal aporte o legado dejado por la civilización del Nilo, es decir, por Egipto, a la humanidad? ¿Qué nos han dejado? Ah, profesor, es sencillo. Nos han dejado su tipo de escritura, la jeroglífica, por ejemplo, ¿no? En base a dibujitos, ¿no? Y dibujaban el sol, la culebrita, ¿no es así? El ave, ¿no? Sí. Pero no es el principal aporte. No es el principal aporte. El principal aporte que ellos legaron a la humanidad fue de tipo arquitectónico, es decir, construcciones. Pero no sus construcciones de palacios, que eran muy hermosos, ¿ah? Pero no, eso no eran sus construcciones de templos, lugares de oración. Hay unos hermosos, el templo de Abu Simbel, es todo un monumento a la arquitectura. Pero no, su principal legado fue el tipo de arquitectura que correspondía a sus tumbas. Por eso que entiendes la palabra arquitectura funeraria, ¿o no? ¿Lo entiendes o no? ¿Qué cosa es la arquitectura funeraria? Ah, las construcciones para sus muertitos, pues, profesor. Profesor, ¿y por qué tanto sobresalieron en la arquitectura funeraria? ¿Por qué le gustaba hacer tantas tumbas? Ah, allá va otra cosa. Sucede que los egipcios, y hay una muy bonita película, te recomiendo para que veas acá en tu cuarentena, que ya no es cuarentena porque ya nos pasamos de 40, ¿eh? ¿No? Pero que estamos ahí en las casas, para que puedas aprovechar. Hay una película muy bonita que se llama Dioses de Egipto. Dioses de Egipto. Creo que salió hace 2 años, 3 años atrás, recién ha salido esa película. Y salió en el cine y ya está en la pantalla. En la pantalla chica ya está, ya no. Sí. La película te muestra cómo era la sociedad egipcia en esos tiempos y cuál era la creencia de los egipcios. En esa película tú puedes observar cómo los egipcios creían que sus autoridades, su faraón, era un dios en vida. Sí, era un dios en vida y que podía convertirse en algún animal. La película es así fantasiosa, la película, y se ve como Set, el dios de la oscuridad, quiere quitarle el trono a su sobrino, que era el faraón, y salen peleando, y le quita los ojos, le quita al faraón y lo va a derrocar. Luego el faraón, muy derrotado, va a pedir ayuda a su padre, al dios Sol, ¿no? Entonces, es interesante porque esta película te muestra más o menos la visión de la religiosidad egipcia, porque, toma en cuenta, apúntame esto, te fija, te doy 2, mira, te estoy regalándote otra. Otra de las cuestiones fundamentales de los egipcios era que ellos fueron los más grandes politeístas del mundo antiguo. Quiere decir que los egipcios fueron un pueblo que tuvieron una enorme cantidad de dioses, a diferencia de los hebreos que solamente tenían uno, como debería ser el monoteísmo de los hebreos, Jehová, lo máximo. ¿Sí? Así debería ser. Pero los egipcios creían que todo era Dios, ¿no? Tenían al dios Horus o Osiris, tenían a Anubis, tenían a Set, tenían ¿cómo se llama? A muchísimos más. Por lo tanto, como los egipcios creían en una gran cantidad de dioses, ellos tenían la creencia de que cuando alguien fallecía, ¿sí? Que cuando alguien estaba muerto no moría. Suena feo, ¿no? Los egipcios creían que cuando alguien fallecía, en verdad no había muerto, sino que su cuerpo estaba solamente en reposo, que su alma se ha desprendido y ha marchado para ser juzgado por un tribunal de jueces, el juicio de Osiris. Y esto se ve en la película, mírala, en la película se observa cómo en una parte de ella, 2 campesinos, una parejita de enamorados, ¿no? La chica muere. Y cuando la chica muere, de repente en la película se observa cómo del suelo, ¿no? Empieza a temblar el suelo y ¡boom! Sale una enorme criatura, un enorme dios con un báculo, con un bastón y con su cabeza de chacal. Profesor, ¿quién es ese? ¿Quién ha venido? ¿Ah? ¿Bills el destructor? No,
¿Cómo va a ser Bills? Pues no era Bills. Este era Anubis. ¿Eh? Cara de chacal, Bills. No, no es Bill. ¿Ya? Supongo que han entendido el chiste, ¿no? Ya, ok. Era Anubis. Anubis es el dios encargado de llevar a las almas al juicio de Osiris. Entonces en la película se observa como la chica ha muerto y de repente su alma se desprende, sale su alma. Anubis aparece y conduce al alma hacia el juicio de los dioses. En un lugar hay un tribunal de dioses esperando y entre ellos está Osiris. Osiris te juzgará. Si tu alma está limpia, está pura, volverás a la vida. Si está cargada de maldad, te desintegrarás. Entonces tienes que saber sortear el juicio, ¿ya? Por eso que los egipcios creían, y esta es la segunda característica que te mando, ¿eh? La primera característica, ya sabes, fueron los más grandes politeístas del mundo antiguo. Ahora, la segunda característica, ¿cuál es? Que los egipcios creían en la inmortalidad del alma, es decir, que el alma no va a desaparecer. Por eso es que cuando alguien fallece, ¿qué hacían los egipcios? Agarraban el cuerpo de su faraón, de su gran sacerdote, de alguien de la nobleza que ha fallecido, agarraban su cuerpo y lo embalsamaban. Profesor, lo embalsamaban. Es una técnica por la cual le sacaban algunos órganos internos del cuerpo y luego lo envolvían, ¿no? Lo hacían momia, pues lo hacían momia, ¿no? Lo hacían momia, momificar. Y de esa manera, ese cuerpo que había sido embalsamado, se le ponía ahí dentro de su ataúd, ¿no? El sarcófago, y como era una autoridad, se le va a guardar con su ajuar, es decir, con una ropa toda pues llena de metales preciosos, ¿no es así? Y para que gane el favor de los dioses, porque mira bien qué tan fumados estaban estos, ¿no? ¿Qué cosa pensaban? Que tu alma, cuando va a ir al juicio de los dioses, ¿no? Necesita ganar el favor de los dioses para que pueda regresar. Entonces, ¿qué cosa hacían los egipcios? Enterraban a sus muertos. Perdón, los llevaban a descansar porque no los enterraban bajo tierra, ¿no? A sus muertos, y los enterraban con gran cantidad de monedas, con plata, para que vayan a los dioses, para que su alma vaya ante los dioses y le dé su cariño y de esa manera pueda regresar. Eso se ve en la película también, cómo es que ofrendaban a los dioses para que puedan regresar. Quiere decir que, mira, la corrupción no es de nuestros tiempos nada más, sino que, mira, en esos tiempos en Egipto también quieren corromper a sus dioses también para que les hagan un favor así, por lo bajo nada más. Profesor, ya le escuché, ya le entendí, pero ahora sigo sin entender eso que tiene que ver con su arquitectura funeraria. Pues para el que no ha entendido, preocúpese, porque se supone que si los egipcios creen en la inmortalidad del alma y creen que el alma va a regresar, el cuerpo tiene que estar guardado, tiene que estar bien protegido. Por eso es que hacen tumbas especiales para que el cuerpo esté descansando ahí hasta que el alma regrese. ¿Qué es lo que construyeron los egipcios? Mira por acá. Los egipcios realizaron diferentes tipos de tumbas. Las tumbas más antiguas que desarrollaron ellos fue de este tipo, mira, eran un tipo de tumba en forma trapezoidal, hechas con enormes bloques de piedra. Estas construcciones tenían pasadizos internos que te llevaban hacia una habitación especial donde supuestamente estaría el cuerpo del faraón o el cuerpo del gran sacerdote o de cualquier miembro de la nobleza descansándose, ¿no? Se supone, pero en verdad, llegabas a la habitación principal y no encontrabas. Y no la encontrabas porque en algún lugar de esta construcción que se le llama mastabas, así se le llama las mastabas. Esta es una mastaba entonces, ¿ya? En algún lugar de la mastaba existía un camino secreto, subterráneo, que te llevaba hacia otro nivel. Y dentro de ese nivel existía otra habitación secreta, mira, bajo tierra, y ahí recién encontrabas al sarcófago, ahí está descansando el faraón, ahí recién. Pero ¿por qué lo hacían así? Sencillo, pues, intentan darle la mayor protección posible para que no pueda ser saqueado, para que nadie se encuentre, para que nadie vulnere, ultraje, ¿no? El descanso que está teniendo su faraón. Porque ha de regresar en algún momento a su alma, dicen, ¿no? Bueno, hasta ahorita le están esperando, nunca volvió el alma, pues.
Ese tipo de construcción hechas con enormes bloques de piedra se llaman mastaba. Con el paso del tiempo, a medida que Egipto fue creciendo, porque este tipo de construcción Egipto lo construyó en los inicios, cuando recién aparecía. A ese tiempo se le conoce con el nombre de el periodo predinástico. Ahí aparecieron, predinástico. Profesor, el periodo predinástico es aquel periodo en el cual todavía no existían faraones. Muy bien, correcto. Excelente. No existían faraones en ese tiempo todavía. Estaban constituidos por nomarcas poderosos, ¿sí o no? Ahora, cuando más adelante Egipto ya se unifica, empieza el segundo periodo de la historia egipcia, que se le llama el Imperio Antiguo. Profesor, ¿y acá ya existen los faraones? Por supuesto, acá ya existen los faraones, familias, se llama dinastías de faraones. Por lo tanto, como Egipto va creciendo, el tipo de tumbas también se van modernizando. Se intenta hacer tumbas no solamente más seguras, sino al mismo tiempo más monumental, que demuestren la grandeza del faraón. Por eso es que empezaron a construir mastabas, pero con mastabas superpuestas, otras mastabas encima de otras mastabas. Mira lo que construían. Eso construían. Este tipo de construcción es una... ¿Cómo se le llama esto? ¿Sabes? Esto de acá viene a ser una... Dilo. Una pirámide. Aparecieron las pirámides. Esto se le llama pirámide escalonada. Sigue pasando el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el faraón Zoser es recordado como el faraón que mandó a construir la primera pirámide escalonada. Con el paso del tiempo, hay 3 faraones que llegan a pasar a la historia por ser los que mandan a construir las pirámides más grandes de Egipto, que son las más recordadas, que es la que se ve en todo sitio, las que son consideradas una de las 7 maravillas del mundo. Los faraones Keops, Kefren y Miserino mandaron a construir aquí, a esta altura de Egipto, conocido como el desierto de Gizeh. Ahí mandaron a construir las pirámides lisas más grandes que existen. Mira, la pirámide lisa más grande fue construida por el faraón Keops. Luego de Keops, bueno, el padre de la historia, te doy un datito así suelto, te mando un spoiler por ahora, eso lo vemos después. El padre de la historia, Herodoto, calcula de que para construir esta enorme pirámide que tiene una altura de más de 152 metros de altura, imagínate, inmenso, con bloques de piedra de gran tamaño, ¿no? Herodoto nos dice que hay un promedio de unos 20 años debieron haber demorado en construir esta pirámide. Es inmensa, pues, la pirámide de Keops. Luego de que Keops fallezca, sube al trono su hijo Kefren, o Jefren, y Jefren manda a construir en el desierto de Gizeh, para acompañar a su padre, su propia tumba, su propia pirámide, que va a estar acompañándolo ahí al costado, y que es la segunda pirámide más grande que existe en Egipto. Luego de Kefren, su hijo Miserino, es decir, el nieto de Keops, manda a construir su propia tumba también en el mismo desierto de Gizeh. Ahí está, ¿sí? Acompañando. Es la tercera más grande que existen, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. ¿Ok? Ojo, son las más grandes. No vais a pensar que son las únicas. Hay más pirámides. Inclusive acá al costadito de estas 3, aquí al costadito, a su lado nada más, hay 3 pirámides pequeñas que son llamadas las pirámides de las reinas. ¿Ya? Entonces, no son las únicas que existieron. Estas son recordadas porque son las de mayor tamaño, las más imponentes. ¿Qué cosa es esto entonces? Esto vienen a ser pirámides, ¿pero qué? Pirámides ya no escalonadas, ¿sí o no? Pirámides lisas. Pirámides lisas. Por lo tanto, te das cuenta de que tenemos tipos de tumbas. 1, mastabas. 2, pirámide escalonada. 3, pirámide lisa. Aunque la pirámide, estas son pirámides, ¿sí o no? Sino que esta es escalonada y esta es lisa. Ahora, más adelante, cuando lleguemos al tiempo de mayor expansión egipcia, que se le llama el Imperio Nuevo. Acá, mira, aquí lo vamos a ver, el llamado Imperio Nuevo. Profesor, ¿y por qué dejó ahí un espacio? Porque se supone que entre Imperio Antiguo e Imperio Nuevo, ¿qué cosa se encuentra? Claro, pues sano, claro, se encuentra el Imperio Medio.
El Imperio Medio se encuentra ahí. Muy bien. Por lo tanto, durante el Imperio Nuevo, algo que sobresalió bastante en las construcciones egipcias fueron otro tipo de tumbas que se construían en las partes altas. Pues imagínate que por aquí está una montaña, un cerro, así, imagínate, grande, así, imponente por ahí, ¿no? Imponente por ahí. En las partes superiores, ellos mandaron a construir un tipo de tumbas. Elaboraban una especie de cuevas, ¿no? Pasadizos internos, ¿no? Y ahí construían en el interior de la roca, en el interior, mandaban a construir ahí unas enormes tumbas que recibían el nombre de hipogeos. Los hipogeos, otro tipo de tumba que existió en Egipto. Entonces tenemos mastabas, pirámides e hipogeos. Bien, tenemos tres tipos de tumba diferentes. Por eso es que te digo, hijo, que el principal aporte o legado que nos dejó la civilización egipcia, ¿cuál fue? Su arquitectura funeraria, sus construcciones para que descansen sus autoridades, para que descansen los miembros de la nobleza, debido a que los egipcios creían ¿en qué? En la inmortalidad del alma, ¿no? Que el alma se iba al juicio del dios Osiris, ya que los egipcios también creían en una gran cantidad de dioses. ¿Okay? Ahora, esto se guarda relación con otras cosas. Por ejemplo, con esto podemos guardar relación número 1. San Marcos en una oportunidad preguntó con respecto a la función que le dieron los egipcios a la geometría. Resulta que yo quiero que te quedes algo bien en claro. ¿Sabes quiénes son considerados los padres de la geometría? Geometría. ¿Sabes quiénes son? Considerados los padres, acá, mira, acá, los griegos, Grecia. Inclusive el padre de la geometría es un griego llamado, Euclides, ¿ya? Pero antes que los griegos, los egipcios ya habían desarrollado la geometría, pero no como ciencia, no como los griegos, sino los egipcios lo habían desarrollado con carácter práctico, es decir, para su vida diaria. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que los egipcios utilizaban la geometría para dos cuestiones fundamentales, que fue la pregunta del examen de San Marcos. ¿Para qué lo utilizaban? Y en la respuesta del examen, ¿qué cosa decía? Para la agricultura y para la arquitectura. Para eso decía. Y efectivamente, porque resulta que tú te das cuenta que el río Nilo se desborda. Y al desbordarse, ¿no? El Huayco, ¿no? Al desbordarse, borra los límites de cada nomo, o si no, borra los límites de la propiedad de las personas que están dentro de una nomo, es decir, hasta dónde llega mi casa, hasta dónde llega mi terreno. Por lo tanto, constantemente los egipcios, ¿qué hacían? Siempre estaban midiendo nuevamente sus hectáreas, midiendo los límites. Ahí están desarrollando la geometría, ¿no? Recta, ángulos, ¿no? Vértices, están desarrollando la geometría ahí, pero con carácter práctico. Eso es para la agricultura. Para la arquitectura también, cuando te das cuenta que para las construcciones que elaboren ellos necesitan bastante de las matemáticas, bastante de la geometría, ¿o no? Conclusión, los egipcios utilizaron la geometría con carácter práctico, pero considerados padres de la geometría los griegos. Punto 1. Dato número 2. ¿Por qué tu profesor Luis Luna te ha puesto las tumbas de este lado del río Nilo? Profesor, sencillo, porque ahí tenía más espacio. No. Yo te he puesto de ese lado porque justamente las tumbas egipcias están de ese lado del río Nilo y eso tiene que ver con su creencia. Los egipcios, mira, te ubicaban de la siguiente manera. Los egipcios creían que el río Nilo va así, ¿no? Así va, y bota sus aguas acá. Entonces, los egipcios creían que el margen derecho del río Nilo representaba la vida y el margen izquierdo representaba la muerte. Profesor, todo está podrido acá. No, acá también hay ciudades. Pero esta parte del río Nilo representa la muerte, representa el paso, representa la puerta de ingreso al más allá. Para que tu alma salga de tu cuerpo e ingrese al más allá, al juicio de los dioses, tiene que estar del lado de la muerte, del lado izquierdo del río Nilo. Ahora, profesor, ¿y por qué creían eso? Sencillo, pues, por el sol, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Ra, el dios principal de los egipcios. Sucede que Ra sale por el oriente. Ra viene por allá, mira. Imagínate, viene por allá. Acá vamos a ponerlo, ¿ya? O sea,
El sol. Ahí está el sol. El sol viene por allá. Por lo tanto, como el sol viene por allá, el sol trae consigo la vida, la luz. Y a mediodía está en lo más alto del río Nilo. Y de ahí se va. Y al irse, ¿qué cosa viene? La oscuridad, la noche, la muerte. Por lo tanto, la parte derecha del río, este margen, representa la vida. Representa la vida. Por ahí viene el sol. Por ahí viene la luz. Pero por acá, cuando ya se va, viene la noche. Viene la oscuridad. Viene la muerte. ¿Te diste cuenta o no? Ah, ya, pues ahora sí cualquiera, pues, ¿no? Esta es la vida. Y hacia aquí es la muerte, ¿ok? De los egipcios. ¿Hasta ahí me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? ¿Seguro? Repasamos rápidamente. Dato número 1. La palabra egipcio significa tierra negra. Dato número 2. Sustancia negruzca que trae el río Nilo cada vez que se desborda y hace que las tierras sean sumamente fértiles. Muy bien, limo. Dato 3. Egipto puede dividirse en dos zonas. Bajo Egipto o el delta y Alto Egipto o el valle. Dato 4. El río Nilo nace en los lagos Alberto y Victoria en el sur y, siendo uno de los más extensos del mundo, desemboca en el mar Mediterráneo al norte, con una desembocadura en forma de delta. 5 datos. 5 más, ¿ya? 5 más. El principal aporte o legado dejado por Egipto a la humanidad fue la arquitectura funeraria, sus tumbas, muy bien. Dato 6. Los egipcios se caracterizaban por la creencia en la inmortalidad del alma y por ser los más grandes politeístas del mundo antiguo. Dato 7. Los egipcios desarrollaron la geometría con carácter práctico para la agricultura, para la arquitectura. Dato 8. Los egipcios veían el margen del río Nilo derecho como la parte que trae la vida y la parte izquierda como la parte de la muerte. La agricultura, al ser la principal actividad económica, producía en tal cantidad que no solamente servía para abastecer a su pueblo, sino también podía exportar productos. ¿Y cuánto vamos? 9, ¿no? Y dato 10, su principal producción es la cebada. Su máxima autoridad, el faraón, pero eso cuando Egipto se unifique. Cuando Egipto recién aparece, estaba conformada por pueblos primitivos llamadas nomos, ¿ok? Listo, ¿hasta ahí me atendiste? ¿Hasta ahí me entendiste? Hasta ahí retuviste la información, ¿ok? Vamos ahora a pasar un poquito más hacia allá para poder rellenar. Pongamos aquí entonces los principales datos. Por ejemplo, Egipto, ubicado obviamente en el continente de África, en la parte noreste, hacia este lado, noreste del África. Algunas cuestiones puntuales de Egipto, pongamos acá, generalidades. Por ejemplo, 1, etimología. ¿Te acuerdas qué significaba la palabra Egipto? ¿No es así? Ponemos por aquí, significaba tierra negra, ¿no es así? ¿Y eso se debe a qué? Se debe al limo, ok. ¿Y el limo se debe a qué? Al río Nilo. Quiere decir que el río Nilo trae el limo, y el limo es el que le da el nombre a las tierras en Egipto, ¿no es así? El limo es la sustancia o abono que hacía que las tierras fueran las más fértiles en la antigüedad. Principal producción. Es obvio que si Egipto tiene las tierras más fértiles, por lo tanto su principal actividad económica es la agricultura, ¿sí o no? Y de todos los productos que va a producir, el de mayor producción fue la cebada. ¿Ok? Fue la cebada. Ahí está, mira, fue la cebada. Principales aportes. Número 1, ya sabes cuál es el principal aporte, ya. Su arquitectura. Pero no una arquitectura civil, no una arquitectura militar, no una arquitectura monumental, sino una arquitectura de sus tumbas. Es decir, arquitectura funeraria. ¿Qué más dejaron los egipcios? Por ejemplo, dejaron el calendario. Pero no van a dejar el calendario lunar, ya que ellos se fían por el sol.
razón por la cual el calendario que van a crear es el calendario solar. 2. 3. Desarrollaron la geometría. Desarrollaron la geometría. Y no lo olvides, lo van a desarrollar con carácter práctico, ¿no es así? Para su día a día, para la agricultura, para la arquitectura. ¿Qué más? Desarrollaron tipo de escritura. Dejaron tipo de escritura. ¿Sí? Casi todas son iguales. La escritura más difícil, la más compleja y al mismo tiempo la más antigua que ellos desarrollaron se le conoció con el nombre de jeroglífica. Y ese tipo de escritura aparece durante el predinástico, en los inicios. Es un tipo de escritura en base a dibujos. Dibujaban al sol, a una serpiente, a un ave, el ojo. ¿Okay? Y ese tipo de escritura estaba solamente reservado para los miembros de la nobleza. Con el paso del tiempo, crearon otro tipo de escritura llamada la hierática. Y resulta que la hierática parte a partir de la jeroglífica, pero es un poco más sencilla, con el objetivo de que puedan manipularlo para los miembros del clero, para la nobleza. Y más adelante aparece la demótica, un tercer tipo de escritura que también tiene como base la hierática y la jeroglífica. Es como quien dice, la jeroglífica es un tipo de escritura difícil, esta es regular y esta es más sencilla. Esta es la más antigua, esta es la de regular tiempo y esta es la más reciente. Esta es solamente para uso de la nobleza, para uso del clero y para el uso del pueblo, no, para el comercio. ¿Ok? Para el comercio. El pueblo no lee, no escribe en esos tiempos. ¿Ok? 3 tipos de escritura. Además, también podemos considerar a los egipcios como los creadores del cuento. ¿Sí? Los creadores del cuento. Por ejemplo, ¿cuál es el cuentito más antiguo que se le recuerda? Pues resulta que el más recordado se le conoce con el nombre de El Libro de los Muertos. Profesor, que un libro acerca de muertos que habla, no necesariamente, hijo, no necesariamente que hable de muertos. Y por último, ni siquiera es un libro, porque resulta que esto de aquí viene a ser una compilación de diferentes papiros. O sea, mejor, para que me entiendas, mira, a orillas del río Nilo, crece una especie de junco, como si fuera una planta ya, ¿no? Una especie de junco que se llama papiro. Y a partir de ese papiro, los egipcios crearon una especie de hoja para poder escribir en ellas. No existía el papel todavía, el papel es invento de los chinos y ese es sumamente amable para poder escribir, es muy bonito en las hojas que escribimos, ¿sí o no? Pues no existía todavía el papel, ¿ya? No existía ese papel. Los egipcios lo que hacían era escribir en papiro. Y el papiro se enrollaba y se guardaba, no es que hoja por hoja, ¿no? En un papiro nada más escribía, luego lo enrollaban, lo amarraban con su pitita y ahí está, ¿no? Archivado. Pues resulta que los egipcios, como creían que tu alma se iba al juicio de los dioses, ¿te acuerdas? Esa creencia, pues ellos pensaban de que como el dios Anubis era el dios encargado de llevar al alma, si tu alma salía con bien, ahora tu alma tenía que regresar, pero resulta que el dios Anubis solamente te llevaba, solamente tenía pasaje de ida, no de vuelta, él no te regresaba. Tu alma tenía que ver cómo hacer para regresar. Por eso es que, ¿qué cosa hicieron los egipcios? Escribían diferentes fórmulas, diferentes hechizos, diferentes, hechizos, fórmulas, brebajes, que deberían servirle para que el alma pueda regresar con bien hacia su cuerpo. Toda esa recopilación de diferentes tratados, hechizos, brebajes que ellos creaban, esas fórmulas que escribían, a todo eso en conjunto se le conoce como el Libro de los Muertos, ¿ok? El Libro de los Muertos. Ahora, algo que falta aquí de los egipcios, que no hemos puesto por acá, lo voy a poner por acá, mira, es con respecto a las 2 principales características. Las 2 principales características de los egipcios. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran las 2 principales características? 1, 2.
Una de las características egipcias, ¿cuál era? Que ellos fueron los más grandes politeístas del mundo antiguo. Te dije, ¿no? Que creían en una gran cantidad de dioses, los más politeístas. Y segundo, su creencia, ¿en qué? Su creencia en la inmortalidad del alma, ¿no? En la inmortalidad del alma. Listo, ya está. Y concluimos con los periodos de la historia egipcia. Periodos. Primer periodo, el predinástico, cuando Egipto estaba conformada por nomos. ¿No es así? Estaba conformada por nomos. Surgieron las dos regiones, Alto Egipto y Bajo Egipto. Además, durante este tiempo surgen los primeros tipos de tumba, las mastabas. También aparece el tipo de escritura jeroglífica en estos tiempos y empieza el culto al dios Sol. Con el paso del tiempo aparece un nomarca poderoso llamado Menes, también llamado Narmes o el rey escorpión, y este Menes va a ser el personaje que va a unificar ambas regiones. Menes resulta que va a ser rey de Alto Egipto, un nomarca poderoso, y este Menes va a lograr vencer a Bajo Egipto y de esa manera unifica todo. En otras palabras, ¿qué hace Menes? Menes hace que Alto Egipto y Bajo Egipto hagan ¿qué cosa? La fusión, ¿no es así? Y de esa manera, ¡fum!, fusionado, Menes, ¿en qué se convierte? En el primer faraón. Empieza el imperio antiguo, ¿ok? Por lo tanto, en el imperio antiguo el primer faraón es Menes, o también conocido como Narmes, el rey escorpión. Y es durante ese imperio antiguo que surgen unos tipos de tumbas conocidos con el nombre de pirámides. Te mencioné, el primer tipo de pirámide escalonada fue construida fue mandada a construir por el faraón Zoser. Y las pirámides lisas más antiguas por Kefren, Keops, Kefren y Miserino, ¿no es así? Ahí aparece en el imperio antiguo ese tipo de tumbas. Casi al finalizar el imperio antiguo surge un impasse. Los hombres poderosos de Egipto, es decir, los miembros de la nobleza, que son los que están gobernando Egipto, entran en conflicto con los poderosos sacerdotes. Los sacerdotes tienen mucho poder en Egipto, ya que recuerda que los egipcios son los más politeístas. Entonces, a más dioses, más miembros de la religión, más sacerdotes. Y los sacerdotes, como tienen mucho poder, se enfrentan a la nobleza. A eso se le conoce como el primer intermedio. Y producto de ello, Egipto se vuelve a separar. ¡Fum! Cada uno por su lado. Es decir, como que dice, la fusión, ¡fum!, se termina y se vuelven a separar. Va a pasar un tiempo hasta que aparezca un personaje llamado Mentuhotep. Y Mentuhotep se convierte en el nuevo Menes. No sé si me entiendes con eso. Se convierte en el nuevo Menes. Quiere decir que Mentuhotep será la persona que vuelva a juntar tanto Alto como Bajo Egipto. Así es, correcto. Por eso es que, si bien Menes era el gran unificador, porque él va a juntar ambos, ¿no? Alto y Bajo Egipto, ahora Mentuhotep se está convirtiéndose en el primer reunificador. ¿Ya? El reunificador. Durante este tiempo se supone que gobernaron una gran cantidad de faraones, ya pasan cientos de años, pero sobresale en este tiempo en las construcciones, en la ingeniería hidráulica. Y resulta que en un momento de la historia egipcia es durante este tiempo que los egipcios sufren una invasión, unos hombres conocidos como los Hyksos, que invaden a Egipto y logran someter a los egipcios debido a que los Hyksos traían consigo las armas más poderosas del mundo antiguo, es decir, armas de hierro, un material que los egipcios no conocían todavía como arma. Por eso que cuando los Hyksos invaden, los Hyksos se apoderan de Egipto Bajo, de Egipto Medio, pero la parte alta de Egipto, ahí se mantienen muchos nobles egipcios todavía. Al pasar muchísimo tiempo, desde Alto Egipto, los nobles egipcios van a empezar a recuperar y expulsar a los Hyksos, pero eso es con el paso del tiempo. Cuando logren expulsar a los Hyksos, estamos entrando al imperio nuevo. Amosis es el nuevo
el nuevo hombre que da la hora. Él es el nuevo, el famoso. Ximenes fue el unificador y Mentuhotep el primer reunificador. Amosis se convierte en el segundo reunificador. Profesor, ¿que ellos son los únicos faraones? No, cuidado, cuidado. Estamos diciendo que durante el Imperio Antiguo hubieron una gran cantidad de faraones. Durante el Imperio Medio también una gran cantidad. En el Imperio Nuevo, que es el periodo de mayor esplendor de Egipto, sobresalen muchos faraones. Como por ejemplo, Amosis es el reunificador, reunificador. Pero también sobresale acá Tutmosis III, que es el faraón que conquistó una mayor extensión de territorio. O si no, también sobresale Ramsés II. ¿Quién? Ramsés II, quien firmó el primer tratado de paz de la historia, conocido como la paz de Kadesh. ¿Sí? Es en ese tiempo también que aparece un faraón llamado Amenofis IV, que se atrevió a borrar a todos los dioses, el politeísmo, e implantar el monoteísmo, es decir, la creencia en un solo Dios. Esto afecta a los intereses de los sacerdotes, por eso que los sacerdotes que hacen golpe de estado, los sacan a Mentuhotep los sacan. No, ¿qué estoy hablando? Sacan a Amenofis IV, disculpa, me corrijo, sacan a Amenofis IV y ponen en su reemplazo a Tutankamón. Tutankamón es famoso porque su tumba fue encontrada íntegra, no había sido saqueada. Tutankamón tuvo un tipo de tumba de tipo hipogeo. Así era su tumba de Tutankamón. Recontra famosa por ser íntegra. Pero ¿qué tiene que sea íntegra? Porque sucede que los arqueólogos, cuando descubren tumbas antiguas, siempre las encuentran saqueadas. En algún momento de la historia, algún ladrón, algún saqueador ha llegado a ingresar y ha robado. Y de esa manera, no deja para la historia mucha documentación para poder aprender más de los egipcios, ¿no? Valora el trabajo de los arqueólogos. Pero resulta que Howard Carter y su grupo logró encontrar la tumba de Tutankamón íntegra. Es decir, ningún saqueador se le había adelantado, no lo habían encontrado. Por eso que se hace famoso la tumba de Tutankamón. Pasa el tiempo y Egipto, ya pasando por el Imperio Nuevo, empieza un tiempo de decadencia, conocido con el nombre de el periodo saíta o decadencia. ¿Por qué se le llama saíta? Porque la ciudad de Sais era la capital de Egipto en ese tiempo. Y es ahí donde se da la decadencia de Egipto. Primero los invaden los asirios, luego los invaden los griegos y por último llegan los romanos de Octavio, quien van a vencer a Cleopatra Ptolomeo. Y de esa manera Egipto pierde su independencia, se convierte en una provincia romana, allá en tiempos de la Tercera Guerra Civil de la República Romana. Este final de Egipto lo vamos a empalmar cuando hagamos el tema de Roma. Cuando hagamos Roma vamos a hablar acerca de las guerras civiles y es ahí donde vamos a ver la Tercera Guerra Civil entre Octavio y un tal Marco Antonio. Y es en ese momento en que están invadiendo Egipto y capturan Egipto y Egipto se convierte en provincia romana. Hasta antes de la llegada de los romanos, Egipto gozaba de independencia, pero por ciertos periodos de dominación extranjera. Como te dije, los invadieron los asirios de Asurbanipal, los invadieron los persas de Cambises, los invadieron los griegos de Alejandro Magno, pero por periodos, por intervalos. En cambio los romanos sí los van a someter durante un largo periodo y los convierten en su provincia. Ok, chicos, espero que hasta ahí me hayas atendido, me hayas entendido y hayas retenido la información que te he dado. De aquí hasta la próxima clase, que será sobre Mesopotamia o sobre Hebrea, el tema que nos toque a tratar. Ahora, por favor, desarrolla la ficha que te estamos dejando para que me lo envíes en el más pronto plazo posible. No salgas de tu casa, recuerda que aún seguimos en cuarentena, cuídate mucho, hijo, un abrazo, nos vemos, hasta luego.